Buenas tardes, con el permiso de la presidencia. Doctor Raúl González Pérez, bienvenido aquí a esta su casa, la Cámara de Diputados. Me llama la atención los comentarios que hace sobre la violación de los derechos humanos que hacen en Estados Unidos con nuestros connacionales. Me gustaría saber la opinión suya sobre lo que hacen nuestros policías en las fronteras sur con los inmigrantes que vienen de Sudamérica, que son unas violaciones, no sé si igual a los de Estados Unidos o a las que estamos viviendo aquí en México, donde desaparecen, lo de San Fernando, que desaparecieron a muchísima gente, las violaciones constantes que están viviendo. Entonces, ¿cuál sería su opinión? Señor licenciado Raúl González Pérez, señoras y señores legisladores, la promoción de los derechos humanos ha sido razón de nuestro partido, el Partido Acción Nacional. Don Raúl, hemos escuchado con atención su informe, sin embargo, no podemos dejar de poner el dedo en la llaga sobre algunos temas que nos preocupan, no solo a nosotros, sino a la sociedad entera de la que somos portavoces. La situación de inseguridad y de constante violación a los derechos humanos en México es verdaderamente alarmante. No hablemos de casos icónicos que se han visto en este sexenio como Ayotzinapa o Tlatlaya, sino de los ciudadanos que viven de manera cotidiana. ¿Qué ocurre con los derechos humanos de las mujeres? Mujeres que día tras día ven como la impunidad deja el camino libre para convertirse en víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Basta recordar que cerca del 47% de las mujeres en nuestro país ha sufrido algún tipo de violencia física y sexual a lo largo de su vida, sin mencionar que México se encuentra entre los países con la mayor tasa de feminicidios en el mundo. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la terrible y alarmante realidad que vive la comunidad migrante en nuestro país, que constantemente sufre de violaciones a su integridad, no solo por parte de grupos delincuenciales, mediante el delito de trata y tráfico de humano en sus distintas modalidades, sino por parte de autoridades corruptas. Por otra parte, en el Partido Acción Nacional creemos que la libertad de conciencia exige libertad de expresión. Por eso, también nos preocupa la vulnerabilidad de los periodistas en nuestro país, cuyos derechos humanos no están garantizados y son constantemente violentados. Señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cuál es la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres migrantes y de los periodistas en México? Adicionalmente a lo anterior, en el orden institucional estamos ante diversas reacciones en relación a la expedición de la Ley de Seguridad Interior. Al respecto, debe usted saber que en sendas cámaras los legisladores hemos suscrito acciones de inconstitucionalidad en contra de dicha ley, ya que consideramos que en varios apartados vulnera derechos humanos. Respecto de dicha ley, pero además en relación a la necesidad de que las Fuerzas Armadas participen en acciones de manera subsidiaria en el apoyo a fuerzas civiles de seguridad, ¿cuál es la posición de la comisión a su cargo? Señor, muchas gracias por su presencia y, por supuesto, por sus respuestas. Gracias. Es una gran preocupación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hemos construido e invitado a que se realice a partir de esa construcción que fue la recomendación 25, para que las distintas autoridades pudieran construir una política pública en la materia. Lo he dicho privada y públicamente, lo he dicho frente a la máxima magistratura y frente a los distintos gobiernos estatales, que sería importante, y es uno de los puntos de la recomendación, que surgió antes de que viniera el relator de defensores, Michael Frost, que hizo la misma recomendación. Una campaña en favor de los defensores. Nosotros ya la realizamos de la mano de la sociedad civil y está puesta en marcha.
Eso haría ver que hay ese compromiso y esa voluntad política para con los defensores. Hoy lo decíamos en mis palabras, el nivel de violencia ha alcanzado a uno de nuestros compañeros, presidente de la Comisión Estatal de Baja California Sur. Y reprobamos y condenamos el acto. Comisionamos al primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se trasladara de inmediato, para interactuara primero en el acompañamiento de la familia, paralelamente que hablara con las distintas autoridades, se entrevistó efectivamente con el señor gobernador. Yo tuve comunicación ese día tan lamentable con el propio gobernador, exigimos que se esclarezca, que propiciamos por escrito y públicamente. Convocamos a la Federación, convoqué a los 32 ombudsperson de la República Mexicana y pedimos por escrito una reunión con el Ejecutivo Federal y con la CONAGO. Mañana se materializará una reunión de los 32 gobiernos estatales y estará el secretario de Gobernación, precisamente para ver las condiciones en que se desempeñan los ombudsperson, pero también para que se esclarezcan los 34 defensores de derechos humanos que tiene registrada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 5 de los cuales fueron en 2017. De ahí que estamos actuando para que no quede en la impunidad, porque el representante de una institución del Estado fue alcanzado por la violencia y por eso estamos reprobando el acto y exigiendo que no quede en las cifras de la impunidad. Desde luego, el tema de la frontera sur de los estados, la frontera sur de México, que es una preocupación que nos dice, voy a referirme al final a la acción de inconstitucionalidad porque estuvo en las 3 inquietudes. La frontera sur ha captado nuestra permanente atención. He traído a los ombudsperson de Centroamérica a tener un diálogo para establecer protocolos de actuación inmediata. Me he reunido con los embajadores de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Hemos elevado la voz, repito, para que se eviten las vejaciones que efectivamente se atraviesan por el sur de nuestra frontera y hemos emitido también recomendaciones al respecto. Recuerdo el caso de una menor de edad, una persona menor de edad, que fue bajada del autobús 3 minutos, al final se le dijo, sí, eres mexicana, no era, y después, desde entonces, no aparece. Ahí están nuestras recomendaciones. Las estaciones migratorias tienen la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todas, 2 o 3 veces por semana. En los Estados Unidos, como dije, hemos levantado la voz respecto a esas condiciones que también se atraviesan allá y, sobre todo, condenando el discurso de odio xenofóbico que prevalece. Desde luego que nos hacemos eco de estas problemáticas de violencia de mujeres. Estamos proponiendo a esta representación modificar la ley de acceso a una vida libre de violencia para que se determine, por ejemplo, cuando se decreta la alerta en alguna entidad federativa, después no hay tiempos para verificar qué avance se ha tenido. Creo que hay modificaciones que esta representación puede tener. En periodistas emitimos la recomendación 25 y en ese sentido ahí hay una política pública que CONAGO y el propio Ejecutivo Federal en una reunión que tuvieron asumieron como un compromiso precisamente hacer de la recomendación 25 un eje de actuación el año pasado. Sobre el tema de la ley, les diré brevemente que hemos impugnado el que en la ley los términos amenaza y riesgo no tienen mucha incertidumbre jurídica para su aplicación, lo decía. Segundo, hemos señalado cómo en la Ley de Seguridad Interna se hace remisión a artículos 3 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional, en donde se dice que será una amenaza, por ejemplo, el que se violenten los principios contenidos en la Ley de Seguridad Nacional. Por eso
es que uno de los principales aspectos de vulneración en la Ley de Seguridad Interna, que desde la perspectiva de la Comisión tiene, es esa parte de violación al principio de certeza jurídica y del principio de legalidad. Si uno se asoma, por ejemplo, a uno de los artículos, podemos ver cómo el primer interviniente en la detención, si es un elemento militar, lo pondrá no a la inmediata disposición del Ministerio Público, sino a través de la policía o en coordinación con esta, contraviniendo también lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre los primeros intervinientes. También hemos señalado y cuestionado el alcance de las atribuciones de esta representación en cuanto que regula aspectos de niveles estatales, no siendo una ley general y no estando esa atribución en la ley general. Desde luego que no compartimos la subordinación de las autoridades civiles al mando de las autoridades militares, no porque estemos en contra de las fuerzas militares a quienes respetamos, sino porque el Estado Democrático de Derecho y los máximos estándares internacionales establecen la máxima intervención militar en tareas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. También incorporamos en esta circunstancia indeterminaciones sobre la protesta social, si bien se dice que mientras sea pacífica y no pacífica, conforme a la Constitución, no se aplicaría esta normatividad. Sin embargo, no están los parámetros para determinar quién determina si es conforme a la Constitución. Segundo, cualquier acto que pudiera alterar el orden público debe intervenir la autoridad civil que tiene a su cargo preservar el orden público o debe ser bajo la Ley de Seguridad Interna. Y muchos conceptos como amenaza y riesgo los pueden encontrar ustedes en Seguridad Nacional, en la Ley de Seguridad Nacional, en la Ley de Seguridad Pública y ahora en la Ley de Seguridad Interior. Entonces, ¿bajo qué parámetros se va a actuar? Aún sin declaratoria, hay términos que no tienen los parámetros para la actuación. Por ejemplo, se dice que las autoridades que tienen que ver con esa ley pueden identificar, prevenir y atender los riesgos y o amenazas a la seguridad interna, que es identificar, prevenir y atender, aún sin la declaratoria correspondiente. Debo de señalar también que tenemos una parte casi al final, con base en la Declaración de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas, que establece de manera expresa, correlacionado con el Convenio 169, de la consulta previa con pueblos y comunidades indígenas cuando pueda tener impacto en sus territorios. Y de manera específica, la Declaración de Pueblos y Comunidades Indígenas establece que tratándose de fuerzas armadas, se debe de consultar a estos pueblos y comunidades indígenas. Entiendo que se me terminó el tiempo. No sé si me faltó alguna. Pero de las preguntas. ¿Qué hará la Comisión Nacional? ¿Qué es lo que avisoró la Comisión Nacional? ¿Y qué hará, decía el señor legislador, en cuanto al presupuesto? Hablaba del presupuesto precisamente don Ricardo Ramírez. Más allá de los comentarios que se hizo y que estoy cierto, señor legislador, que coincido y reconozco los esfuerzos que se han hecho en materia de derechos humanos, pero el desafío es enorme y por eso decimos que los retos son de esa complejidad. Desde luego que celebramos las leyes de tortura y desaparición,
así como el mecanismo de prevención de la tortura. Y déjenme decirles, desde luego que también nosotros respetamos y reconocemos lo realizado por las Fuerzas Armadas. Y se refería al presupuesto para puestos y salarios. Es el presupuesto que nos han otorgado precisamente la Cámara de Diputados para el ejercicio de estas actividades, y hemos ejercido precisamente el porcentaje que esta Cámara de Diputados ha destinado para precisamente los salarios del personal. Y desde luego que tenemos contemplado, y ustedes pueden asomarse cómo hemos ejercido esos recursos para atender los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, con una intensidad mayor a través de estudios que hemos realizado con instituciones de educación superior, y ahí se han canalizado también parte de los recursos. Reitero, los salarios que se pagan al personal son los salarios aprobados por esta Cámara de Diputados, ni más ni menos. Y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde que ingresó, por instrucción que le di al oficial mayor, no ha tomado los incrementos que ha determinado esta Cámara. Desde luego que… Concluye, presidente. Sí, concluyo. Fortaleceremos los temas que son de la agenda nacional, precisamente en la canalización de los recursos que se tienen destinado para ello. Y ya me referí a lo de Silvestre, creo que no quiero dejar ninguna pregunta sin contestar. El tema de los 43 que me preguntaba algún legislador. El tema de los 43 ha formado parte intensa de la gestión, se creó una oficina especial y debo de decir que ha sido a partir de las más de 50 propuestas que hemos hecho a 4 distintas autoridades que hemos precisamente, antes de emitir nuestro documento recomendatorio, coadyuvado para que se conozca la verdad a través de quien tiene que hacer la investigación, que es la Procuraduría General de la República. Y ustedes pueden ver cómo, a través del trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha podido reorientar precisamente muchas de las actuaciones que ha hecho la autoridad ministerial.